Bienvenido a tu podcast Padres Superhéroes. Somos Mike y Yara y te daremos herramientas prácticas para construir una mejor versión de nosotros mismos cada día. Y así convertirte en el superhéroe favorito de tu hijo, su mayor inspiración de vida. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Padres Superhéroes. Hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo si tienes adolescentes. ¿Qué hay detrás de los retos virales y los adolescentes? Los retos virales. Seguramente has escuchado estos juegos que se publican mucho en las redes sociales, sobre todo de los jóvenes, los adolescentes especialmente. Y vamos a hablar precisamente de los riesgos que toman estos jóvenes con este tipo de retos. Y lo más importante, tú como papá y como mamá que nos estás escuchando, ¿qué puedes hacer diferente? ¿Qué puedes trabajar con ellos para disminuir el riesgo? Y digo disminuir porque creo que siempre tenemos, o nuestros hijos siempre van a estar en un riesgo, y yo creo que cualquier ser humano siempre estamos en un riesgo, pero con ciertas acciones como papás podemos disminuir esos riesgos. Eso es lo más importante, que te lleves el día de hoy algo que te pueda servir para ti y para tus adolescentes. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos. Sí, este es un tema fuerte, es un tema triste. Cada vez que leemos este tipo de historias, la verdad es que a mí me llena de muchísima tristeza el ver esta realidad, ¿no? Porque sí es una realidad y no la queremos, nos tapamos los ojos y hacemos oídos sordos, ¿no? Entonces, hoy queremos hacerte este llamado a ti papá, a ti mamá, para observar, o sea, si tienes hijos adolescentes y también si tienes hijos pequeños, para tener esas herramientas y prevenir pues alguna situación que termine en historias fatales, ¿no? Y bueno, nos gustaría empezar como contándoles que hace unos días leímos justamente una historia de una niña de 10 años que fue encontrada por su hermana menor de 6 años en su baño, en el baño de su casa, pues tirada en el suelo y con un cinturón amarrado al cuello. Pues obviamente la situación pues terminó en el fallecimiento de la niña. Imagínense esta escena, ¿no? Es pues como si lo hubieran sacado de una película de terror, pero la verdad es que no fue así, es algo que sí está sucediendo, que está pasando con todos los jóvenes, principalmente lo escuchamos mucho en edades entre 10 años y 15, 16 años, ¿no? Jóvenes que están pasando precisamente por la adolescencia. Y es lo que queremos mencionarte ahorita algunos puntos importantes para que tú sepas el por qué son tan vulnerables los jóvenes de estas edades, ¿no? Y es muy triste que estos jóvenes de estas edades pues estén terminando en este tipo de situaciones fatales y pues que llegan hasta la muerte, ¿no? Y bueno, algo creo que, por supuesto, esta historia es muy triste y yo creo que no es la única historia, ¿no, Yara? Creo que hay muchas, esa es solamente una que hemos leído, bueno, hemos leído varias, pero es Cada una vez de se la que escuchan nos mucho más enteramos, común. pero hay muchas historias todos los días en diferentes países, en diferentes contextos y niveles sociales. Eso creo que no respeta niveles sociales, es simplemente un tema de la edad y es un tema que consideramos muy importante, que hay que atenderse con nuestros niños, en este caso, con nuestros adolescentes. Un punto importante es entenderlo. Primero es entender por qué los adolescentes hacen eso. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, los niños o por qué no los de 25 años, ¿no? Los jóvenes de 25 años, ¿por qué no lo hacen, no? Y tiene que ver, yo creo que con un tema de la maduración del cerebro, precisamente, ¿no, Yara? Sí, precisamente en el desarrollo del cerebro, pues culmina hasta los 25 años, Así ¿no? es. Desde que nacen hasta los 25 años, ya que justamente en esta etapa, aún no, la parte frontal, que es la racional, ¿no? La corteza prefrontal, Sí. aún no está totalmente desarrollada. Entonces, en estos niños o los jóvenes, por eso son tan impulsivos, por eso es que no hacen las cosas retando sus propios límites y no piensan en las consecuencias. Y es precisamente por eso que son tan vulnerables. Exactamente, yo creo que tiene que ver mucho con precisamente, es desarrollo cerebral, es decir, todavía están tomando decisiones desde su cerebro reptiliano, o vamos a no decirlo reptiliano hasta abajo, sino el límbico, por ejemplo, que es más la parte emocional, más el impulsivo. Sí, sí. Los jóvenes, todos fuimos adolescentes en algún momento, y yo creo que recordamos cómo éramos de impulsivos, cómo de repente no pensábamos tanto al tomar una decisión, y al ratito venían las consecuencias, por supuesto, y creo que es parte del crecimiento de la madurez también, pero hay ciertos límites, ¿no? Ya hablando de un reto viral en donde ponen en riesgo
su integridad física o la de otros compañeros, porque aquí el tema importante también de hablar con nuestros adolescentes o es entender, sí, cuidarlos a ellos como tal, como nuestros hijos, como nuestras hijas, pero también el guiarlos para no formar parte de este tipo de retos y que no puedan llegar a otros más, ¿no? Es más, podrían convertirse en promotores de que no hagan este tipo de Así es. retos, ¿no? Es hasta pareciera muy dramático, pero es hasta salvar vidas de sus compañeros o de otros chicos, ¿no? Así es. Y hoy en día, pues con la tecnología precisamente, pues se llega a miles, ¿no? O sea, por ejemplo, esta niña, pues es de Argentina, Así es, entonces sí, sí. ella obviamente tenía un teléfono en la mano. Primero hay que preguntarnos qué hacía una niña de 10 años con un teléfono en la mano y también dentro de una red social, ¿no? Pero bueno, aquí la tecnología juega un papel muy importante, ya que si los niños o los jóvenes tienen a la mano un celular, una tablet o un aparato que les permita estar o llegar a muchos jóvenes y empezar a hacer estos retos virales, pues es importante que primero pongamos límites y reglas para el uso de estos aparatos, ¿no? ¿Por qué les estamos dando o permitiendo a los jóvenes que entren a una red social si en las redes sociales te dicen una edad mínima? Tener mínimo 18 años para que puedas abrir esa red social, ¿no? Así es. Bueno, y otro punto es también cuando los jóvenes hoy en día ya desde los 7, 8 años ya están Ujú. pidiendo tener un teléfono, ¿no? Así es. Entonces también es súper importante, antes de regalarle un teléfono a tu hijo, hazte estas 3 preguntas importantes. A ver, ¿cuáles serían? Sí, lo primero es preguntarte, ¿mi hijo tiene la edad para utilizar un celular? Es decir, ¿cuántos años tiene tu hijo o tu hija en este momento? A lo mejor tiene 7 años, tiene 8, tiene 10, tiene 12, tiene 15 años tal vez. Entonces, es preguntarte si uno, yo me preguntaría también, ¿necesita el celular? ¿Para qué lo necesita? Porque he escuchado casos de padres que de repente me dicen, es que yo le di el celular a mis hijos a los 10 años, a los 12, porque tenía que pasar por la escuela y me era importante para mí marcarle por teléfono o simplemente por seguridad y estar comunicados, ¿no? Pero le di un teléfono que no tiene acceso a redes sociales o que no tiene acceso a internet, simplemente mensajes y llamadas, ¿no? Entonces a lo mejor es un teléfono para alguien pequeño, un niño, que ya lo sabe usar, pero es un tema más de seguridad, ¿no? Entonces son contextos diferentes, son decisiones distintas. Ya es diferente que de repente le das un smartphone en donde tiene todas estas aplicaciones que ya conocemos, que hacen los teléfonos inteligentes y que obviamente tienen el acceso a redes sociales, a internet y a muchas páginas web que en donde simplemente no tienen la edad para verlas, ¿no? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, quisiera Sí, también claro. hacer un comentario sobre si ya te hiciste esta pregunta, si ya te hiciste esta pregunta, y si tu respuesta es precisamente lo que tú comentabas, si necesitamos tener este teléfono porque estamos cubriendo una necesidad, ok, nada más ahí hay que cuidar que nosotros como papás estemos al pendiente y también poner esos límites de en qué momento va a utilizar ese teléfono. Obviamente, si ya está en casa con nosotros, pues ese teléfono se retira, ¿no? Exactamente, sí, es como poner básicamente lo que explicas, es límites, es Ujú. ser firme simplemente en las reglas de la casa, del hogar y hacer que se respeten. Y eso no es nada de malo, no tiene que ver con ser demasiado restrictivos, porque estamos hablando de la seguridad de nuestros hijos al final de Así cuentas, es. ¿no? Otra pregunta interesante sería, ¿mi hijo tiene la madurez para tener o acceder a contenido sexual o de violencia o contenido violento? Es preguntarnos igual, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hija en este momento? Y es sano que pueda ver el contenido de un video de un asesinato, por ejemplo, de un asalto y termina en asesinato, o imágenes pornográficas, o imágenes o fotografías también que tienen que ver con uso sexual, con contenido sexual, perdón. Es preguntarnos si ya tienen esa edad. Recordemos que es importante hablar de sexualidad con nuestros hijos, hablando de este tipo de contenido, pero hay ciertas edades para hacer esto, en donde ellos precisamente hablando del desarrollo de su cerebro, tienen ya la madurez y el criterio para recibir esa información de forma sana, ahora sí, de forma que pueda aportar algo a su crecimiento, ¿no? Y bueno, la otra pregunta sería, ¿asumo la responsabilidad de las consecuencias de lo que le pueda traer a mi hijo una vez que trae el celular en la mano con acceso a internet y sin ninguna restricción? Y sabemos que hay muchas consecuencias.
Unas ya las mencionamos ahorita. Y hay otro tipo de consecuencias que tiene que ver con el aislamiento social, por ejemplo. El que nos desconectemos de nuestros hijos emocionalmente a nivel familiar, a nivel hogar, simplemente. Seguramente tu papá y mamá que nos estás viendo, has visto familias o te ha pasado en casa que de repente tu adolescente tienen una reunión familiar y se van al sillón con el celular y esa es su reunión familiar para ellos. A lo mejor están ahí a 2 metros y dicen, pues estoy aquí con la familia. Pues sí, pero una cosa es estar físicamente con las personas y otra cosa es estar mental y dando tu energía a las personas, que ese es el tiempo de calidad realmente. No basta con estar físicamente. Puedes estar, pero no estar. Estás físicamente, pero mentalmente estás en otro lado. Es lo que les pasa a los chavos cuando están en los teléfonos, se ausentan mentalmente, que es lo que no queremos. Eso genera una desconexión emocional con la familia. Te pierdes muchas conversaciones con tu hijo, con tu hija, con tu adolescente, y es acompañarlos y guiarlos poco a poco. No tiene que ser imperativo. Hey, suelta el celular y deja esto, ¿no? Que es también el error que cometemos. Lo peor que podemos hacer como papás con los adolescentes es generar este tipo de órdenes de prohibición coercitivas, así de, deja eso. Es lo peor que le puedes hacer a un adolescente. Por la edad en la que están, repelen mucho la autoridad en ese momento. Son muy sensibles a la autoridad. Es normal porque pues están en la etapa en la que quieren ser independientes y en esa búsqueda, ¿no? Pasamos al siguiente punto tan importante que es cómo evito que mi hijo sea vulnerable ante este tipo de situaciones. Exacto. Y bueno, principalmente es abrir esos espacios de diálogo con tu hijo. Busca esos momentos en donde puedan conectar, en donde puedas sentarte, a lo mejor irte a tomar un café con él, un helado, hacer una actividad que sabes que le encanta hacer a tu hijo para que puedas conectar con él. Y entonces sí buscar ese momento para que puedas platicarle de todas estas consecuencias y que juntos puedan leer o aprender de cuáles son las consecuencias de estar tanto tiempo o de estar en este tipo de retos, este tipo de redes sociales. A lo mejor, como bien hablabas, no, el prohibirles o el castigarlos, ¿no? Ya no vas a estar en esta red social o ya no vas a tener el teléfono, ¿no? No es así la solución. La solución es generar esa conexión con él, entenderlo, entrar en su mundo y entonces sí, entablar ese momento donde él te pueda entender el por qué tú estás preocupado por tu hijo, ¿no? Exactamente, para ir cerrando este maravilloso podcast, creo que esto que acabas de mencionar, Yara, es parte de la herramienta más poderosa que podemos darle a nuestros adolescentes, para los papás y mamás que nos están escuchando. Informarte, por supuesto, y otra que yo creo que ya la mencionaste también es inspira la confianza en tu hijo, ¿no? Que es generar esa empatía. Ojo, papás y mamás, esto no es fácil, no es como le doy la pastillita y arreglamos el problema. Inspirar confianza o generar confianza con tu hijo, con tu hija, construir esa confianza necesita trabajo y eso quiere decir que va a pasar tiempo para que él pueda confiar en ti. ¿Sí? Parece increíble. Es que no confía en mí, sí, dejan de confiar. Esa es la cruda realidad. Pero es mucho por el trabajo, lo que hemos dicho o hemos dejado de decir como papás y como mamás. Entonces aquí lo que queremos que te lleves como algo importante de este podcast es genera esa inspiración, empieza a hacer ese trabajo como papá, como mamá, de inspirar a tu adolescente poco a poco. ¿Cómo generas eso? Generando pláticas o diálogos que tengan un ambiente de confianza, no de juicio. Cuando generamos es decir, un ejemplo es, llega mi adolescente, llega mi hijo y me empieza a platicar algo que están haciendo en la escuela, que socialmente se juzga mucho, y lo mejor que puedo hacer en ese momento es no reacciones, es decir, ¿cómo crees? ¿No? ¿Por qué hacen eso, hijo? Que no se van a lastimar, que no sé qué. Eso es juicio, eso es juzgarlo. Entonces, cuando tu hijo o tu hija escucha eso, dice, no, se sorprende, se espanta, no, me va a regañar. Mejor ya no le digo, mejor ya no le platico, exactamente. Y a lo mejor te lo platico ahí porque le generó confianza o pensó que podía confiar en ti para que platicaran sobre ese tema sin juicio. Nunca te va a decir que no lo juzgues, pero su comportamiento te grita, tu adolescente te grita, no me juzgues, papá, quiero confiar en ti, pero ayúdame. Y lo que puedes hacer es eso, es cuando escuches cosas así,
por muy bárbaras que las escuches, obviamente hay cosas que sí vas a poder darle un consejo como con la sabiduría que tienes como papá, como mamá y la experiencia que tienes, por supuesto, que es lo mejor que le podemos dar, pero sin juicio, de manera sutil. A ver, ok, ¿qué pasó? Ok. Y puedes dar tu punto de vista. Inclusive hacerse cómplices de algunas cosas cuando no son cosas graves y de hacer alguna travesura como jugar, salir en la patineta, cosas sencillas, ¿no? Salir a platicar, no sé, meterte a las redes sociales con tu hijo, con tu hija en ese momento. Cosas sencillas, pero hacerlos juntos, como generar esa complicidad. Esa es la manera en que te puedes ganar la confianza de tu hijo y de tu hija, ¿no? Así es. Y bueno, ya cerrando, lo que sí queremos es hacer ese llamado a ti papá, a ti mamá, que de verdad pongas atención en tu hijo. ¿Qué está pasando? Si lo ves que está aislado, si lo ves que está triste, si ves que en su estado de ánimo está cambiando, si lo ves diferente, acércate a él y busca ese momento para que puedan conectar y para que puedas saber qué es lo que está viviendo él. Exactamente. Y como lo decíamos ahorita, no juzgarlos a él y lo primero, no te juzgues tú. Si a lo mejor escuchaste algunas cosas aquí, dices, chin, es que la estoy regando, pero gacho con mi hijo, con mi adolescente, no importa, ya pasó. Lo que ya hiciste o no hiciste ya pasó. A partir de ahorita, ¿qué quieres hacer como papá y como mamá? Diferente de lo que has hecho. No significa que lo que has hecho no funcionó, pero a lo mejor te está faltando hacer algunas cosas. Y lo más importante aquí es cuidar y blindar a tu adolescente, a nuestros adolescentes, de estos riesgos de los retos virales y de todos los riesgos que hay en el mundo cibernético, precisamente. Perfecto. Pues muchas gracias, Yara. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Es realmente para nosotros muy emocionante el que nos estés escuchando, el que lleves esto a tu vida, que es lo más importante para nosotros. Es parte de nuestro propósito. Te mandamos un fuerte abrazo. Recuerda que ser un padre superhéroe no es ser un padre perfecto. Es ser un padre consciente y presente en la vida de nuestros hijos.